En la Facultad de Teología, el Antiguo Testamento está dividido en 3 asignaturas. Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2 y Antiguo Testamento 3. La 1 y la 2 se hacen en el primer año, primer semestre y segundo semestre, y la 3 se hace en el segundo año, en el primer semestre. Las 3 asignaturas son una introducción completa a todo el Antiguo Testamento. Entonces, en la primera se estudia un poco de introducción general al Antiguo Testamento. Digamos que está partida como en 2 bloques grandes, que sería la introducción general al Antiguo Testamento y luego una introducción al Pentateuco. Dentro de la introducción al Pentateuco estudiamos por una parte lo que es la introducción a la formación de los textos, las teorías que hay sobre la formación de los textos del Pentateuco, y luego estudiamos lo que es la propia narrativa del Pentateuco, ¿no? De los 5 libros de Moisés. En el segundo semestre se estudian los profetas y entonces saltamos ahí hasta el siglo VIII antes de Cristo, de ahí hasta el 5 más o menos, donde estudiamos toda la profecía bíblica. En los profetas profundizamos también en cada profeta, en el contexto histórico y luego un poquito en los diferentes temas. Abordamos los diferentes temas que tratan los profetas, temáticas como la justicia social, el día del Señor, el resto de Israel, la teología mesiánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos la aportación de los profetas a la fe de Israel y al judaísmo. Y por ahí vemos también, empezamos a ver ya lo que es un poco toda la historia de ese periodo, ¿no? Y en el tercer semestre, que ya es del segundo año, volvemos un poquito atrás y hacemos los libros históricos del Antiguo Testamento y luego también los sapienciales. Entonces ahí empezamos desde Josué, tiramos un poquito atrás y vemos desde Josué hasta el final de lo que es la parte histórica, y luego nos centramos en la parte sapiencial, donde ahí vemos pues, los libros de los Salmos, Job, Proverbios, etc. Serían los 2 grandes bloques del tercer semestre. En la asignatura, los libros que usamos son libros de introducción. Entonces, por ejemplo, la historia de Israel de John Bright es un libro muy útil porque nos sitúa un poco, nos da una buena perspectiva del contexto histórico. La introducción al Antiguo Testamento de John Drain es un libro que es muy interesante porque está partido en 2 bloques también, uno de introducción a la historia y el segundo de los procesos transversales que vive Israel a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces ese también nos sirve a veces para algunas lecturas. Luego hay un par de libros de introducción que son tipo como el panorama del Antiguo Testamento, de Lasor, Bush y Hubbard, creo que son los autores, y que es interesante porque da una explicación de cada libro, o el de Glendon Archer, o también el de uno más reciente que es el libro de Samuel Pagán, que también hace una introducción a la Biblia hebrea. Y luego algunos libros de los que a veces usamos algunas lecturas, ¿no? Por ejemplo, en el Pentateuco hay un libro de estudio metodológico del Pentateuco de R.N. Bryby, que se titula El Pentateuco, que nos viene muy bien para hablar un poquito de las teorías de la formación del Pentateuco y a veces ya lecturas seleccionadas que hacemos de otros autores, que no siendo estos libros principales, pero que a veces ofrecen algunas lecturas interesantes. En nuestra metodología de clases lo que solemos hacer son explicaciones de un poco de los apuntes que yo voy trabajando. Intentamos hacer en la clase normalmente lo que son las que se conocen como fichas de lectura, pero intentamos también hacer una exposición de la misma siempre que se puede, de manera que buscamos muchas lecturas diferentes, y si tenemos pues 14 o 15 lecturas, cada alumno hace algunas y podemos ver un panorama de todas ellas. Y al final de cada semestre hay un examen y hay también un ensayo que se prepara sobre algún tema, una temática elegida por el estudiante, de manera que puede ser un tema que al estudiante le interese, pero que esté relacionada con el contenido de la asignatura. Si estamos hablando del Pentateuco, pues se puede elegir un texto de la Torre de Babel, de Noé, de los patriarcas, un texto que le interese analizar, de manera que es algo que para el estudiante le genera ya una riqueza, porque dice, tengo esto trabajado que me puede servir en otra ocasión, y también nos hace poner en práctica las herramientas y los conocimientos que hemos aprendido
de manera transversal, ¿no? O sea, en los profetas, pues algún tema de los profetas, alguna aportación o algún acercamiento a algo muy concreto de ellos, etcétera, etcétera. Los trabajos suelen ser muy interesantes, muy diversos y además reflejan también cómo cada alumno se acerca, ¿no? A veces al texto y a veces hay algunos realmente muy enriquecedores. En la parte de los profetas lo que solemos elegir es un tema de los profetas, o sea, un tema, yo qué sé, pues eso, el tema de la justicia social y los profetas, la teología mesiánica en los profetas, de manera que mires, nosotros vamos viendo uno a uno los profetas, pero que los mires de manera transversal a todos, ¿no? Y tal. Y en la parte de sapienciales, lo que he hecho estos años ha sido una presentación de alguno de los libros, de los 5 libros que se llaman los libros de las fiestas, que son esos 5 libros: Cantares, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés y tal, una presentación en clase de ello y a veces también algún trabajo relacionado con comparar diversas perspectivas, ¿no? Que en esos libros históricos a veces uno encuentra como 2 perspectivas sobre un mismo tema, por ejemplo en Reyes y en Crónicas, ¿no? Entonces a veces hacer alguna comparación sobre ellos. Hemos abordado diferentes maneras de hacer ese ensayo, pero al final siempre es un poco que el estudiante elija un poco el tema, algo que le pueda interesar y suele ser muy rico.